Bienvenidos, hermanos, hermanas. Gracias por estar ya presentes. Lili, bienvenida. Sammy, gusto de verles que están ya presentes. Y voy a invitarlos, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 96. Vamos a meditar en esta mañana, ahí en el Salmo 96. Muy bien. Salmo 96, hermanos, vamos a meditar en esta mañana sobre este salmo, ¿verdad? Según vamos aprendiendo en el seminario, hermanos, los salmos son los más fáciles, ¿verdad?, de poder estudiar porque tienen la estructura básica, tienen la estructura fácil de entenderla, ¿verdad? Entonces, aprovecho para que estudiemos este salmo, hermanos. En cuanto a iglesia, la iglesia tiene funciones básicas que hacer, hermanos. Tiene varias funciones, pero entre todas las funciones que una iglesia tiene, una iglesia local, en nuestro caso el Vástago, hay tres funciones básicas. La primera de esas funciones es evangelizar al mundo. El trabajo, hermanos, que la iglesia del Vástago necesita hacer es evangelizar al mundo, hermanos. Para eso existimos, es una función básica que necesitamos realizar. La segunda es edificar a los creyentes, edificarnos unos a otros. Esa es otra función básica de la iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos, en cuanto a evangelizar, necesitamos prepararnos para poder evangelizar. Esto es, necesitamos conocer la doctrina básica, la doctrina de la salvación, del pecado, y todas esas doctrinas, hermano, de quién es Dios, quién es el hombre, la doctrina del pecado, ¿verdad? Las doctrinas básicas necesitamos saberlas para poder evangelizar de una manera adecuada, hermano. Número dos, necesitamos edificarnos unos a otros. Es la otra función. Para eso necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Tanto el que va a enseñar, si se da cuenta, hermano, ya empezamos a tener un grupo de maestros, ¿verdad? Porque cualquiera puede enseñar, pero necesitamos enseñar correctamente la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? El tema principal del texto, ¿verdad? Las funciones, necesitamos conocer cómo poder enseñar, hermanos, correctamente. Entonces, pero para hacer eso, hermanos, tanto los maestros necesitan conocer la palabra de Dios, manejar la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios. Pero por el lado de los que estamos escuchando, hermanos, de los que estamos estudiando, oyendo, necesitamos también detectar la doctrina, la enseñanza. Necesitamos detectar, hermanos, que lo que nos están diciendo es lo correcto, está ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces el maestro se puede equivocar, hermano, o sea, porque le faltó tiempo, porque hizo un viaje a otro país, una semana, y luego ya no tuvo tiempo para prepararse. Entonces va a dar un mensaje medio arreglado. No, hermanos, ¿verdad? Debemos aprender a detectar la predicación, la enseñanza. La tercera función básica de la iglesia es adorar a Dios, hermanos. Adorar a Dios, ¿verdad? Ahora, muchas iglesias, hermanos, consideran que la función número uno, la de mayor prioridad, es evangelizar, y entonces se dedican a evangelizar, ¿verdad? A la evangelización. Otros dicen que es enseñar a los creyentes la prioridad en una iglesia local. Entonces se dedican a enseñar doctrina, ¿verdad? Sana doctrina, pensemos así positivamente, ¿verdad? Entonces, y entonces dejan la adoración a Dios en último lugar, ¿verdad? De estas tres prioridades. Pero la realidad, hermanos, es que la adoración a Dios debe ocupar el primer lugar. La iglesia existe, hermanos, para adorar a Dios, ¿verdad? Porque cuando una iglesia, hermanos, adora a Dios, va a evangelizar al mundo. Evangelizamos, hermanos, no por alcanzar a los perdidos. Evangelizamos para adorar a Dios. Para adorar a Dios, hermanos. Nosotros edificamos a los hermanos, a los creyentes, nos edificamos unos a otros, no porque esa es la prioridad. Nosotros nos edificamos unos a otros porque
Con eso adoramos a Dios, hermanos. Eso es adorar a Dios. Entonces, la adoración a Dios, hermanos, debe ser la prioridad en la iglesia. Nosotros vivimos para el Señor, debemos vivir para el Señor que nos salvó. Por lo tanto, debemos adorar a Dios. Ahora, ¿qué es adoración? Esa es la siguiente pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? La adoración, hermanos, en una forma resumida, podríamos decir que la adoración es la sumisión de todo el ser a Dios, ¿verdad? Es rendirnos a Dios, hermanos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, rendirnos a Dios, hermanos, para que Él haga de nosotros lo que Él quiere, esclavos, hermanos, sumisos a su amo. Esa es adoración, hermanos. No es un canto, no son alabanzas lentas, ¿verdad? Sino que es un estilo de vida, hermanos, ¿verdad? La adoración que Dios recibe, hermanos, es aquel que va, esa adoración de aquella persona sumisa a Dios, obediente a Dios, ¿verdad? Esa es la adoración, hermano. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sin sumisión a Dios no es adoración, hermanos. No, definitivamente no es adoración. Así que el Salmo 96, hermanos, tiene 13 versículos, ¿verdad? Vamos a irlos leyendo versículo por versículo, pero para ahorrar el tiempo, porque vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Vamos a proponer, ¿verdad? Nuestro tema principal. El Salmo 96 nos manda, hermanos, ¿verdad? En ese Salmo, el Salmo 96 nos muestra el mandato para adorar a Dios. El Salmo 96 nos manda a adorar a Dios. Hay un mandato ahí específico, hermanos. Es una orden, es un mandato. Miren, la Escritura nos manda a adorar a Dios. ¿Qué más? También nos da razones para adorar a Dios. El Salmo 96 nos manda a adorar a Dios en primer lugar. Número 2, nos da razones para adorar a Dios. Y número 3, nos muestra las formas para adorar a Dios. Entonces, número 1, el mandato. Número 2, las razones para adorar a Dios. Y número 3, cómo adorar a Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, rápidamente vamos a irnos al punto número 1, el mandato, ¿verdad? El mandato lo encontramos en el versículo 1 al 3, ¿verdad? Entonces, voy a leer versículo 1 al 3, hermanos. Versículo 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Usted puede notar, hermanos, ahí los verbos están en imperativo, no porque terminan en AD, ¿verdad? No porque terminan con una D, sino por la forma. Uno detecta, bueno, ustedes ya saben cómo detectar el imperativo, ¿verdad? Por la forma en que se da en la forma de una orden, ¿verdad? Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Miren, es una orden, ahí está el mandato de parte de las Escrituras, hermanos, a adorar a Dios. Otra vez, la adoración, hermanos, es la sumisión del ser completo hacia Dios, ¿verdad? No solo es cantar. Entonces, aquí nos mandan a cantar a Jehová cántico nuevo, a cantar a Jehová toda la tierra. Otro punto que usted debe saber, y usted ya sabe, ¿verdad? Que el imperativo, hermanos, funciona solo en segunda persona, ¿verdad? Cantad a Jehová. ¿Quién es cantad a Jehová? Vosotros. Miren, segunda persona plural. Y todas estos verbos, hermanos, están en segunda persona plural, ¿verdad? Cantad. Entonces, aquí encontramos el mandato. Pero, si nos damos cuenta, hermanos, en estos 3 versículos hay un mandato individual, pero también hay un mandato universal. Un mandato individual y uno universal. Miremos el individual, hermanos. Para cumplir el mandato individual de adorar a Dios, usted y yo necesitamos conocer al Señor de una forma íntima, de una forma personal. No se puede adorar lo que uno no conoce, hermanos, ¿verdad? Usted puede decir, ya, yo adoro a Dios, ¿verdad? Yo alabo a Dios, pero eso es decirlo. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Recuerde que la oración a Dios
la persona es el que lo da, Dios es el que lo recibe, ¿verdad? Entonces muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ofrecieron algo a Dios, pero Dios no lo recibió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era lo adecuado, ¿verdad? Ahí tenemos a Caín, que no fue, su ofrenda no fue recibida. Ahí tenemos a Ananías y Zafira, su ofrenda no fue recibida, ¿verdad? En lugar de Dios bendecirlos, los mató, ¿verdad? Entonces, hermanos, para poder adorar a Dios, hermanos, el mandato ahí es individual. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Ese mandato nos impulsa a adorar a Dios, nos manda a adorar a Dios. Entonces es individual, ahí entramos usted y yo. Pero para hacer eso, hermanos, es necesario conocer al Señor, ¿eh? De una forma personal, hermanos, ¿verdad? No como iglesia, de una forma personal. Usted necesita conocer al Señor, ¿verdad? Usted necesita en primer lugar nacer de nuevo para poder adorar a Dios. Del contrario, usted no puede, ¿verdad? Y si usted ya nació de nuevo, usted necesita conocer al Señor, tener una amistad con el Señor para poder adorarlo, ¿ya? Entonces, hermanos, se necesita conocer al Señor de una forma íntima y personal. Esto se logra, hermanos, pasando tiempo en el estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. La palabra de Dios, hermanos, ha sido dejada para revelar a Dios. Dios se ha revelado a través de la palabra. Entonces, hermanos, cuando una persona, un creyente, pasa tiempo en el estudio de la palabra de Dios, conoce a Dios. Cada día lo conoce más. En este viaje, hermanos, yo había conocido en la pantalla de Zoom a maestros que nos han dado clases en el seminario, que son maestros de Honduras, hermanos, pero en este viaje pude tratar con ellos, pude hablar con ellos, pude reírme con ellos, pudimos conversar temas serios con ellos. Entonces los conocí, no íntimamente, hermanos, pero los conocí mejor que a través de una clase en una pantalla, hermanos, ¿verdad? Entonces lo mismo es con el Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo estudiando la palabra del Señor, conocemos al Señor. Entonces podemos adorarlo de una forma como se debe, ¿verdad? Entonces se cumple el mandato individual de adorar a Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Y ahí, hermanos, ya entra la invitación, no, el mandato a adorar a Dios de una forma universal, porque va dirigido a las naciones, a los pueblos, hermanos, de toda la tierra. Entonces, para cumplir ese mandato, hermanos, el mandato universal, los creyentes, usted y yo debemos tomar nuestro lugar en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Nosotros, hermanos, para que se cumpla ese mandato de que toda la tierra adore a Jehová, toda la tierra adore a Cristo, hermanos, debemos tomar nuestro lugar. No se puede de otra forma. ¿Por qué? Porque los creyentes somos los únicos a quienes el Señor les ha dado el mandato de predicar el evangelio. Hermanos, ese mandato se tiene que cumplir, es una orden. Cantar a Jehová toda la tierra, todos los pueblos. Miren, es un mandato universal. Dios, de una forma, hermanos, exige adoración a Él, a todas las naciones de la tierra. La iglesia entonces debe ponerse a cumplir lo que Dios nos ha encomendado, hermanos, predicar el evangelio. Somos los únicos, hermanos, somos el único organismo, el único grupo, la única entidad a quienes Dios ha mandado a predicar el evangelio. Los creyentes somos los únicos que portamos, tenemos la verdad de Dios. Somos los únicos, hermanos, a ninguna otra entidad, ni al gobierno, ni al Congreso, ni a una denominación, ni una religión. Dios ha dado esa verdad. Es el creyente nada más. El verdadero creyente, hermanos, es el único que porta, que sostiene, que mantiene, que se le ha dado la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si la iglesia entonces no habla, si la iglesia no evangeliza, si el creyente, si usted no predica el evangelio, la humanidad no tendrá la oportunidad de salvarse. Entonces no se va a cumplir ese mandato universal de adorar a Dios toda la tierra, porque solo aquel que ha sido salvo puede adorar a Dios.
Hermanos, tenemos entonces el mandato ahí en esos primeros versículos, el mandato de adorar a Jehová, el mandato de adorar a Cristo, adorar a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia debe anunciar, como dice el versículo 2, día a día la salvación del Señor. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Dios nos va a demandar eso. Como iglesia, hermanos, Dios nos va a demandar eso. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ya ponernos a trabajar, ¿verdad? Ponernos ya a funcionar, hermanos. ¿Cómo se llama? Yo espero que la mayoría ya esté vacunado. Eso va a servir, hermanos, ¿verdad? Los niños parece que están siendo vacunados de 12 en adelante. Mamás, papás sabios ya deben preparar a sus niños, a sus niñas, ¿verdad? De 12 años en adelante para sus vacunas. Eso los va a proteger. Porque necesitamos empezar ya a congregarnos, hermanos, necesitamos ya empezar a salir. ¿Se acuerdan? Yo les decía hace un año, necesitamos prepararnos y luego salir. Creo que ya llegó el momento de salir, hermanos, ¿verdad? Esta pandemia va a seguir así. Esta es nuestra nueva realidad, hermanos. Pero si la iglesia no anuncia la salvación, hermanos, la gente no va a tener la oportunidad de salvarse. Y necesitamos entregar cuentas, hermano. Usted va a entregar cuentas, ¿ya? Usted como creyente, si es creyente genuino, usted se le va a pedir cuentas por las almas de sus vecinos, por las almas de las aldeas, aquellos en que usted pudo participar y no lo hizo, ¿ya? Por aquellas naciones, por aquellos países que usted pudo haber ido y no lo hizo, ¿verdad? Se le va a pedir cuentas, hermanos. Recuerde que esta vida es pasajera, estamos de paso. Nuestra habitación, nuestra morada celestial es allá, hermanos, en los cielos, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia debe proclamar entre las naciones, hermanos, la gloria del Señor. Ese es nuestro trabajo, hermanos. La iglesia debe proclamar en todos los pueblos, miren, las maravillas de Dios. Somos los únicos que podemos hacerlo. Para cumplir ese mandato, entonces, hermanos, necesitamos que la iglesia salga de su comodidad. Dejemos la comodidad, hermanos. Ya es tiempo, ¿verdad? Ya tuvimos 2 años para relajarnos, para descansar. Entonces, hermanos, ya es hora de empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, esto no es obligatorio, hermanos, ¿verdad? Solo para los que aman a Dios, solo aquellos creyentes genuinos que aman a Dios, reconocen la obra de Cristo en sus vidas. Solo para ellos es el mandato, hermanos, ¿verdad? Si usted es creyente genuino, su corazón va a palpitar cuando Dios lo rete, cuando Dios lo impulse. Su corazón va a palpitar y usted va a querer levantar la mano y va a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y usted va a empezar a planificar, hermano, ¿verdad? Espero que usted sea uno de esos, hermano. Así que vamos a ir los creyentes, hermanos, a hacer la obra de Dios porque hay un mandato de adorar al Señor. Individual, hay un mandato individual, un mandato universal. Tenemos que hacerlo, hermanos. Así que este texto nos manda a adorar a Dios, ¿verdad? A vivir una vida rendida a Dios. Muy bien. La siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿por qué debemos adorar al Señor? ¿Por qué debemos adorar al Señor? Y con esta pregunta nos introducimos al punto número 2, hermanos. Las razones, ¿verdad? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Por esto y por esto. Miren, las razones, ¿verdad? Aquí son complementos circunstanciales de causa, ¿verdad? Versículo 4 al 6. Muy bien, vamos a ver el texto. Versículo 4. Porque, miren, ¿qué lo introduce? Miren, una conjunción causal. ¿Por qué? Porque grande es Jehová. Porque es digno de suprema alabanza. Porque Jehová es temible sobre todos los dioses. Ahí están las razones, hermanos, en ese versículo 4. Ahí nos muestra 3 razones, ¿verdad? Las razones por las cuales debemos adorar al Señor. Los siguientes versículos nos dan la razón de por qué Él es temible. Miren, versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Miren, entonces, hermanos, nuevamente, 3 razones nos presentan estos versículos. La razón número 1, porque Jehová es grande. El texto dice porque grande es Jehová, ¿verdad? Si ordenamos, hermanos, voy a aprovechar para refrescar y otra vez la gramática. Primero detectamos el verbo. El verbo es un verbo copulativo, ¿verdad? Es. ¿Quién es? Jehová.
el sujeto. Entonces ahí ya ordenamos la oración. Nuestro texto dice, porque grande es Jehová, pero ordenando nuestra oración debería decir, porque Jehová es grande. Porque ¿quién es Jehová? ¿Qué es lo que Jehová es? Grande, ¿verdad? Complemento atributivo. Bien, así está la oración ordenada. Entonces, porque Jehová es grande, es la primera razón por la cual debemos adorar a Dios, porque grande es Jehová. Nuestro problema, hermanos, es de que tenemos un concepto de Dios muy pequeño. Nosotros, hermanos, cuando no vivimos unas vidas que adoran a Dios es porque no tenemos el concepto de cómo es Dios en realidad. Nuestro concepto es muy pequeño. No, pero Dios lo permite, decimos, ¿verdad? No, pero Dios mira mi corazón. Y nos apoyamos en esas frases, hermanos, en esos pensamientos donde tenemos un Dios pequeño, un Dios consentidor, ¿verdad? Nuestro Dios es a la manera de Santa Claus, ¿va? Es bondadoso, ¿verdad? Nos regala. No es así, hermanos. Jehová es grande, nuestro Dios es grande, es temible, hermanos. Es bueno, claro que es bueno, es misericordioso, sí, es misericordioso, pero también es justo, pero también es santo, pero también es celoso. Entonces, hermanos, tenemos un concepto demasiado pequeño de quién es Dios, ¿verdad? Y por eso a veces nuestras vidas no están rendidas a Él. ¿Por qué? Porque Dios está ahí para servirnos y servir a nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿verdad? Para eso existe Dios, ¿verdad? Para salvarnos del pecado y cosas que son ciertas, pero no, hermanos, no es así. Jehová es grande y por eso hay que adorarlo. Por eso Pablo, usted mira a Pablo, hermanos, o aquellos hombres que conocieron a Dios de una forma personal. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, hermanos. Necesitamos tener ese concepto de que nosotros somos esclavos de Cristo, que Él es el amo. ¿Por qué? Porque Él es grande. Porque Él es grande, hermanos. La primera razón que este texto, Salmo 96, nos presenta, hermanos, para adorar a Dios, es que Jehová es grande, hermanos. Jehová es grande. Entonces, para que nuestra fe, hermanos, conozca a Dios de esa manera, debemos contemplar la grandeza de Dios, como se explica en la palabra de Dios. Como se explica en la palabra de Dios, hermanos. Usted puede ver en las páginas de la Biblia a Jesús caminando sobre el mar, en medio de la tormenta, hermanos, durmiendo en medio de una barca que se está hundiendo. Él está dormido. Vamos levantándose y apaciguando la tormenta, hermanos, porque Él es Dios, porque Él es grande. Vemos a Jehová, hermanos, abriendo el mar rojo, un mar, hermanos, un mar salado, abriéndolo. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solo Dios, porque Él es grande. Vemos a Josué parado frente a aquellas murallas gigantescas y anchas, hermanos, impenetrables. Pero ¿qué pasó? Se derribaron, se derribaron, hermanos, porque Dios las derribó. Cayeron, esas murallas cayeron a la orden de Dios, a la orden de Dios. Dios es grande, hermanos. Y hay muchos ejemplos donde podemos ver la grandeza de Jehová, la grandeza de Dios, hermanos. Entonces debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es grande. Número 2, porque es digno de suprema alabanza. Vemos a lo largo y ancho de la Biblia, hermanos, cómo personas ofrecieron, hermanos, alabanza y adoración a Dios. En toda la Biblia, personas, hombres, mujeres, los animales también, hermanos, la naturaleza también, los ángeles, hermanos, están para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. Miren lo que dice Apocalipsis 4, capítulo 4. En ese capítulo, hermanos, el apóstol Juan es llevado al tercer cielo, a la morada de Dios. Ahí mira cosas tremendas. Hay 4 seres vivientes y estos 4 seres vivientes adoran a Dios diciendo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando estos seres dan alabanza y adoración a Dios, dice el versículo 10, los 24 ancianos que también ahí están en la presencia de Dios, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor,
digno eres de recibir la gloria y de recibir la honra y de recibir el poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste. Hermanos, Dios, nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Entonces, la segunda razón por la cual debemos adorar a Dios es porque Él es digno de suprema alabanza, hermanos. Es digno de nuestra adoración. Y el creyente genuino lo entiende, lo puede ver, lo puede sentir, hermanos. La tercera razón por la cual debemos adorar a Dios es porque Él es temible sobre todos los dioses. Sí, hermanos, ahí en el original, hermanos, cuando dice, porque Él es temible sobre todos los dioses, ese Dios es, el original dice, es temible sobre aquellos que son nada, esos dioses son nada. ¿Mm? Entonces, hermanos, Dios es temible sobre todos los dioses porque esos dioses son nada, no existen, no hay dioses, no son. Entonces, cada pueblo, hermanos, aún en nuestra Guatemala, cada pueblo tiene sus dioses. Ahí fuimos a Tegucigalpa, hermanos, y ahí construyeron, ¿verdad? Un Cristo. En cierto lugar, hermanos, lo pusieron en la montaña, un Cristo a la manera de Brasil. No sé si tienen la imagen del Cristo de Brasil, de Sao Paulo, ¿verdad? Así tienen un Cristo ahí en una montaña, hermanos, allá en Honduras, ¿verdad? Que está apuntando a la ciudad, pero esos son dioses que el hombre ha hecho, hermanos, ¿verdad? Ese no es el Cristo al cual nosotros adoramos, ¿verdad? El Cristo al cual nosotros adoramos, hermanos, nos habla en la palabra de Dios, nos guía por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cada pueblo, hermano, tiene sus dioses, ¿verdad? Pero esos dioses no existen, son nada, son un cero. Comparado con nuestro Dios, hermanos, Dios es el creador de todo lo que existe. Todos los dioses son nada, pero nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Miren, ese es el gran contraste. Entonces, nuestro Dios, hermano, es temible sobre todos los dioses, sobre todo aquel que pueda decir que hay Dios. No. Y el gran contraste es ese, que Dios es el creador y creó todo y todo está sujeto a Él, solamente a Él, hermanos, porque Él lo hizo y todo está sujeto a Él. La humanidad, hermanos, la naturaleza, el